buenos días a los dos y buenas tardes si cabe. Don Cristian Escrivá, Toloñar. Buenas tardes. Tarragó. Buenas tardes. Castrillón. Castrillón. Yo me llamo Barna de apellido, por eso entro directamente en materia. Y quisiera empezar con lo que es el papel de la ciudad de Barcelona en el marco de la novela. Para los romanos que nos siguen, tengo que hacer un apunte. Barna es la abreviación de Barcelona como ciudad. Barça es la abreviatura del club de fútbol, el famoso Fútbol Club de Barcelona. Y con esto, así me entienden porque me interesa tanto, pero me interesa porque también he traducido a Eduardo Mendoza y incluido la trilogía del loco que hace de detective, sale y hácelo todo, porque también allí en Moix también se ve Barcelona en muchos de los escritores catalanes está descrita y invade un poco la ciudad, todo lo que pasa. Y quisiera saber, antes de pasar a la gente que puebla, sin embargo, cualquier ciudad, y sobre todo la aterradora y dulce Barcelona, ¿qué impacto y qué papel tiene Barcelona en esta novela, a su parecer? Don Cristian, porque le tenemos así rápido. Vale, mira, en este caso diría yo que es total. O sea, tiene que ver en todos los sentidos, ¿no? Primero porque nosotros somos, ahora ya son 5 generaciones con mi hijo, pero son 115 años. Ahora, el 25 de julio, precisamente, o sea, desde aquí un mes y medio, vamos a cumplir los 115 años, ¿no?, de negocio familiar aquí en la ciudad de Barcelona. Sí que hacemos pasteles en todo el mundo, en Sao Paulo, en Tokio, en Estambul, en muchas partes del mundo, pero digamos que nuestro corazón está en Barcelona, ¿vale? Tenemos una tienda aquí en Gran Vía, que es donde estoy yo ahora, tenemos una tienda en las Ramblas, ahora hemos hecho una cosa en el aeropuerto, pero digamos que todo es en Barcelona, ¿vale? Entonces, toda la historia de la novela sucede en Barcelona. Hay capítulos, como por ejemplo durante la guerra, que mi padre y una de sus hermanas se fueron a vivir durante la guerra a un pueblo cerca de Tortosa, ¿no? Mi bisabuelo era de Torregrosa, que era de Lérida. Mi abuelo era de Bellpuig, que era de Lérida, ¿vale? Pero Barcelona es donde nace el negocio. Y sigue desde tanto tiempo, claro. Sí, mira, de hecho, si me permites, voy a descolgar un cuadro. Ahora que me haces la pregunta, resulta que tengo el cuadro aquí al lado. Espera, ¿eh? Mira, ¿ves este cuadro? Espera, ¿eh? A ver si lo veo bien. Vale. ¿Ves aquí? Me veo más bien yo, pero sí, se distingue. ¿Lo ves? Sí. Vale, pues esto es esta tienda donde estamos ahora, ¿vale? Estamos aquí. Uy, qué bonito. Sí. ¿Vale? Pero los inicios eran esta foto que te he enseñado, ¿vale? De alguna manera la portada del... Esa es la edición en catalán, ¿vale? Sí. Pero la portada ya recuerda un poco cómo era esta pastelería en 1906. O sea, la ciudad, sobre todo los acontecimientos y toda la historia de la pastelería y de sus personajes. Claro.
Sí, a ver, como Cristian Escriba y como representante de esta saga de pasteleros, estoy muy contento y muy agradecido a Silvia porque ha sabido perfectamente explicar en una novela cómo iba aconteciendo tanto el desarrollo profesional de esta familia paralelamente con la historia de la ciudad y sus cambios. Porque al final la gastronomía en casi todos, o en todos, no casi todos, no, en todos los países, siempre los cambios van ligados, la gastronomía, con la historia del país, ¿vale? Porque los factores económicos tienen mucho que ver con los cambios gastronómicos. Los acontecimientos sociales también. Entonces, bueno, ¿cómo nos hemos ido adaptando a los cambios de la ciudad a través de un negocio, en este caso de pastelería? Sí, porque cuando el bisabuelo de Cristian, que es Mateu Serra, el fundador de la pastelería, llega a Barcelona, coincide con la exposición internacional. Entonces, por eso también la cita de Eduardo Mendoza, que en su obra La ciudad de los prodigios se marca entre las dos exposiciones universales que hubo en Barcelona. Entonces, pues claro, es un poco, es aquella Barcelona que se vuelve más cosmopolita, más europea, que es cuando coincide unos años antes, unos años previos a la fundación de la pastelería. Y a partir de aquí, pues sí, lo que dice él, la guerra civil, la posguerra, cómo se las ingeniaban los pasteleros para sin tener es que no tuvieran ingredientes, es que no tenían ni moldes para poder hacer pasteles, pues cómo lo hacían. Luego cuando viene la democracia, bueno, los cambios que van experimentando. Y también quería apuntar que aparte del tema de Barcelona, también la pastelería catalana también se refleja mucho en el tema de las festividades, que si la mona, que si el turtell, que si el roscón de reyes, bueno, los panellets, una serie de dulces que tienen no solo en Barcelona, evidentemente, pero también en toda Cataluña. Lo que quería apuntar otra vez para el público rumano, sobre todo, pero también para vosotros, es lo de la guerra que se ha mencionado aquí. Los rumanos, los lectores rumanos deben saber que España tuvo una guerra civil en los 30, después de un periodo bastante duro también. Y en el libro no se menciona mucho la Segunda Guerra Mundial porque se apartó un poco el franquismo, se tomó una licencia de neutralidad, digámoslo, aunque hubo influencias. Mientras que en Rumanía y en los demás países de Europa sí hubo interferencias bastante fuertes de la guerra y al final incluso una participación rumana dentro de para liberar su país, el país, nuestro país y fuera. Lo que quiero decir es que la hambruna y las cosas que faltaban se manifestaron de manera igual en Rumanía como en España después de estos conflictos fuertes que generaron, en el libro se ve el padre de Enric, ¿no? Del marido de Alba, Sí. tenía que esconder como 2 décadas en casa. Eso pasaba, les llamaban topos. Hubo gente que estaba escondida para que no, por miedo a las represalias. Lo que ocurrió también aquí, se retiraron en las montañas perseguidos por Sí. las fuerzas en fin, casos sobre el estilo. Pero la gente sí tenía escasez de muchas cosas. Y tuvimos como en España después, en esa época, aquella, como tuvimos en Rumanía, una escasez tremenda en la segunda parte, sobre todo de los 80 del siglo pasado. Así que los rumanos entenderán esto y captarán la cosa. Pero a propósito de gente, yo... Que viene muy seguido porque la guerra civil acaba en el 39 y la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39. Eso, pues para que entiendan mejor también ustedes como nuestros lectores,
el totalitarismo, para no llamarlo de otra manera, la dictadura o la dictablanda que pretendían ellos, era el franquismo y la dictadura comunista de Ceausescu, que se siguieron y tuvieron un papel paralelo. Hubo tendencias más finas con todos los problemas de falta de libertades. Ya no comento y no es el momento ni el sitio. Pero la gente se desarrollaba y tenía, como decía Cristian Escrivá, tenía su cultura, incluido gastronómica, a sus ferias. En España te obligaban a ir a la iglesia, a hacer el colegio de monjas o de monjes, mientras que en Rumanía era en espejo. Te prohibían ir a la iglesia si promovían el ateísmo y así demás. Pero en España, mira que la gente, como en Rumanía y como en otros países que pasaron, como en Rusia, la Unión Soviética, la gente tenía sus tradiciones, a su gastronomía, a su peculiar. Y es maravilloso como de la nada, sobre todo en los periodos difíciles, sin moldes incluso para papeles, pero la materia prima faltaba. Y sin embargo, la gente hacía de la nada una mezcla, incluido de café. Aquí también se tomaba café, que no se encontraba una cosa en fin, de otra planta Sucedáneos. similar, que daba sabor de café. Pero voy al grano, nunca mejor dicho. Estamos en esto con la gente que está dentro de la ciudad. Parte de no queremos anticipar mucho a los lectores, pero yo al empezar a leer esto me dije, bueno, empiezo a leer una historia hermosa de una pastelería famosa y al mismo tiempo ficción literaria. Y cómo se va a encajar esto y qué satisfacción de lectura me daría. Y sí, me dio una gran satisfacción, estupendamente, no me lo esperaba, porque lo que es ficción histórica, digamos, de ese tipo de reconstrucción, como en películas que se suele hacer desde hace ya bastante tiempo, a veces entra bien y a veces no. Esa me entró y sobre todo me dejó un arco iris en el paladar que no vean. Cada capítulo está con un título con una receta, un nombre de dulce, catalán típico. Y español también, los cabellos de ángel, o cómo era. Cabello de ángel. Sí. Es del sur de Andalucía, probablemente. En fin. Sí, els flamets, que son los tocinillos de cielo, ¿no? ¿Quieres decir tú? Los tocinillos del cielo, sí, eso. Sí, eso eso ya, quizá eso ya no está en catalán, pero bueno, también queríamos introducir algunos que fuesen también de la península, del resto de España. No, pero suena bien y se Sí. incorpora bien en la masa y se hace la alquimia de hacer dulces con personajes parcialmente reales, parcialmente inventados, dio una combinación que quiero que me hagan algunos comentarios sobre la interstición de los personajes ficticios y de los históricos. Don Cristian, de sus historias de la familia, supongo que doña Alba o Alba, Sí. que entra ahí, ¿tiene algo que ver con la historia real o es totalmente ficcional? A ver, tiene que ver en parte con una historia real, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, el hecho de entrar una mujer dentro de un obrador de pastelería no era habitual, pero ya no en aquella época. O sea, yo cuando tengo 59 años, ¿vale? He empezado a ver mujeres en los obradores de pastelería hace 15
15 años, no más. O sea, la pastelería en Europa, fuera de Inglaterra, ¿vale? Es un oficio más bien masculino. En cambio, Alba es un personaje que se adapta perfectamente porque al final, para mí, la pastelería es mucho más femenina que masculina, ¿vale? Entonces, sí que hay una similitud o hay digamos, una conexión entre el personaje y la realidad, en el sentido de que quería entrar en una de las mejores pastelerías que habían en Barcelona en aquella época y por suerte aún lo seguimos siendo, ¿no? Difícil, pero lo seguimos siendo. Y entonces, este personaje, que sí que tiene unas partes muy, muy reales, aunque no es realidad absoluta en cuanto a que nadie de la familia, ¿vale?, ha estado en contacto con Alba o no era un personaje que estuviese en el obrador, pero no, le ha servido muy bien a Silvia para adentrarse dentro del mundo de la pastelería de una manera muy sensual, diría yo, cosa que en un hombre sería mucho más difícil de explicar. Es decir, estos sentimientos que produce el olor de la canela, del caramelo, la sensibilidad a la hora de mezclar los ingredientes, esto lo tiene mucho más una mujer que un hombre, ¿vale? Entonces, encuentro que ha acertado mucho Silvia cuando ha puesto a Alba como hilo conductor de toda esta dulce historia. Dulce historia, sí. Es un Bildungsroman, Silvia, es una cosa de formación, con una serie de encuentros que, si tendremos tiempo, hablamos, encuentros mágicos, Sí. pero le da también parte de lo que hace de pastelería, pero también de su vida con Eso. su tratamiento un poco desigual de la época, que todavía sigue en cierto modo, que la mujer tiene que estar en la cocina, que una vez casada no se tiene que ocupar de su trabajo, de su parte que, parece que todo está en torno a Alba, y en cambio es así y no es así. ¿Cómo lo han construido esto? Pues mira, en primer lugar, nosotros queríamos hacer una novela, no una biografía. Una biografía es Claro, otra cosa. que le ha Entonces, salido. claro, necesitábamos un personaje ficticio y un relato ficticio, en el cual, pues, la ambientación y el marco, bueno, el marco era el marco histórico y después la ambientación, pues, era la historia de la librería. Entonces, Alba tiene que ser una persona un poco fuera de lo habitual, porque es que Mateu Serra también es una persona fuera de lo habitual. Es un niño que con 11 años deja su pueblo porque se queda huérfano, y es como en los cuentos de hadas, ¿no? Y él solo, caminando, llega a Barcelona en una época en que no habían los medios de comunicación que tenemos ahora. Iba a una gran ciudad a encontrar a sus hermanos y los encuentra. También se va a Cuba. Entonces le pasan una serie de cosas cuando vuelve a Cuba. O sea, todo son una serie de circunstancias fuera de lo común, de ahí lo de los prodigios, porque son cosas que no eran habituales. Pues eso, que una persona pues montase un negocio que le funcionase bien. Cuando él ve que hay unas posibilidades de expandirlo, busca a la persona adecuada, que es entonces cuando entra Antoni Escrivá, todas las aportaciones. Después, el padre de Cristian, cuando va a Francia, toda esta serie de cosas, pues Alba las refleja también de alguna manera en lo que le pasa a ella en su propia genealogía, ¿no? De cómo llega ella a la pastelería, cómo es su infancia. Claro, tampoco no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero todo son una serie de cosas fuera de lo común. Y lo que dice Cristian, la cosa más insólita de todas es eso, que siendo una mujer no solo trabaje, porque esto también para los lectores de Rumanía, que sepan que en la época en que se sitúa la novela, que es durante el franquismo, una mujer solo podía trabajar si su marido o su padre le daba permiso, porque las mujeres tenían que estar en la cocina y tenían que ser madres. Entonces, esta es una persona que ella tiene una pasión, ella quiere
ser independiente, ella quiere cocinar o quiere o hacer pastelería. Lo de la maternidad no es una cosa que para ella sea importante, entonces son cosas que son bastante, pues eso, bastante prodigiosas que llegue a planteárselas. Ya no voy a decir si conseguirlas o no conseguirlas, pero por lo menos tener esas inquietudes. Eso Yo me ha sí que gustado. quería, Sí. disculpa, Sí. quería remarcar que, por ejemplo, todas las secuencias como ha explicado ahora Silvia, ¿no? De mi bisabuelo cuando sale con 7 años del pueblo natal y llega a Barcelona para encontrar a sus hermanos, como lo de la guerra de Cuba, como lo de mi padre en París, como todas estas cosas son reales. Claro. O sea, nosotros la manera de trabajar de esta novela ha sido que yo le he ido explicando, y mi madre también nos ha ayudado. Sí. Hemos ido explicándole a Silvia un poco todas las secuencias que ha habido, ¿vale? Durante todos estos años, ¿vale? Que luego Silvia, ¿vale? Pues a través de Alba ha ido relatando un poco todos estos acontecimientos, pero que son reales, o sea, es verdad todo lo que ha pasado. Resumiendo, Esto sería es- un paralelismo. O sea, Alba es una historia ficticia que crea un paralelismo con una historia real, que es la de Escrivá. Y entonces aquí es la parte que es la novela. hay una parte en lo que se llama parte universal del comportamiento humano y una que es individual aquí, individuada también. Porque hay unos encuentros y los encuentros son especiales, tanto del Mateo como que tiene una serie de encuentros fabulosos que le facilitan, tienen como una especie de Fortuna o suerte, ¿no? O azar. fortuna o suerte e intuición de que También. las cosas van a progresar. Alba también. Pero estos encuentros, ellos hacen silencio dentro de sí mismo y reflejan. Y son importantes los encuentros y son tanto en la ficción como en la realidad. Su familia cristiana ha tenido sí, una serie de encuentros de prodigio que le han hecho avanzado con la propia confianza, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es decir, hay un... Yo te diría que en esta familia, cuando tú te metes a trabajar en el negocio familiar hay un compromiso. O sea, si no hubiese un compromiso familiar, no hubiésemos aguantado tantos años. Mira, lo voy a reflejar en una condición que me puso mi padre. Cuando yo le dije a mi padre, digo, mira, me quiero dedicar al negocio familiar, me dice, mira, solo te pido una cosa, una sola. Déjalo mejor de lo que te lo han dejado a ti. Solo te pido esto. Sí. ¿Vale? A partir de aquí, solo con una cosa, lo quiero decir todo. Y es decir, esto pasa por encima de todo. Entonces le tienes que dedicar toda tu vida a esto, ¿vale? Para dejarlo mejor a los que vienen detrás de lo que tú has recibido. Esto es el compromiso. También es un Entonces, reto. claro, no, claro, total. Entonces, hay una parte, digamos, también, llega un momento donde la parte espiritual es muy importante. Es decir, tienes que tener apoyos en fe. ¿Vale? Tienes que tener fe en las cosas. Nosotros ahora estamos viviendo una pandemia, ¿vale? Todos. Pero es que resulta que aquí ya es la segunda. Porque claro, la primera fue en 1918, si no recuerdo. Bueno, no recuerdo, pero si no me equivoco, fue en 1918. Aquí ya llevamos 2 pandemias, llevamos una dictadura, una república, guerra civil, bueno, de todo. Entonces, esto, aunque uno personalmente no lo ha vivido personalmente, pero sí que queda muy marcado, muy marcado. Y entonces, cuando yo tengo momentos difíciles y yo pienso en que mi bisabuelo salió con 7 años sin saber leer, sin saber escribir, sin padre, sin madre, ¿vale? Por el camino y llegó hasta Barcelona
y encontró a sus hermanos y hizo lo que hizo, yo no puedo quejarme, yo no puedo desmoralizarme. Entonces, como tú muy bien has dicho, cuando salen los miedos o cuando salen las perturbaciones mentales, aquí es cuando uno tiene que estar lo más tranquilo posible y tampoco pasa nada, porque al final, oye, al final tú tienes que hacer lo que puedas y lo que no puedes no será porque no lo hayas intentado. Entonces aquí hay una parte espiritual muy importante para poder mantener un negocio de 15, de 5 generaciones y 115 años. Cuando las cosas van mal, si tú solo haces las cosas por dinero, no vas a durar 4 asaltos, 5 asaltos, 6 asaltos, no vas a durar más. Cuando tú tienes te has comprometido con alguien, ¿vale? Y tú hay un compromiso, ¿no? Lo decimos así aquí, ¿vale? O sea, aquí el dinero pasa a segundo término. El dinero ya vendrá más adelante. Lo importante no es el dinero. Lo importante es tener fe en lo que haces, cuidar mucho a tus clientes, cuidar mucho a tu familia, cuidar mucho a tus empleados y entre todos, entre los clientes, entre los empleados, entre la familia, entre los proveedores, entre todos, hacemos que esto dure. Aunque vengan olas de 10 metros. Y han venido, hay mucha gente cada vez más que dicen que tanto los médicos como los chefs, los gastrónomos, pasteleros, todos estos, no hacen una profesión, sino que es un arte de la medicina y el arte de la gastronomía, de la pastelería. Entonces los artistas están bajo otros auspicios y otros requerimientos. ¿Qué te parece, Silvia? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es un profesional y lo que es un artista. Entonces, hay muy buenos profesionales y hacen trabajos excelentes y muy correctos, pero el arte es otra cosa. Entonces es eso, es la pasión, es lo que dice Cristian, que no todo sea el dinero, sino que haya también un poco pues eso de magia, de prodigio, de intuición, toda esta suma. Y yo creo que estas cosas la gente las nota, las percibe, ¿no? Esa sensibilidad especial, ese toque, ¿no? Supongo que es eso lo que tú me preguntas y me hace pensar en lo que me explicaba Cristian, ¿no? De que su padre decía, no, yo soy un tartista, que sería un poco eso, ¿no? No sé si se puede traducir, no sé si tiene buena traducción, ¿no? Lo de tartista en rumano. Es una combinación de tarta y artista. Exacto. Que claro que la vamos a adaptar de una manera o de otra. Yo mirando el reloj, no sé si lo miro bien o miro mal, me gustaría que estemos más en tertulias. A lo mejor un día nos veremos en Barcelona o aquí en Rumanía cuando el mundo se libere y cuando a mí me encanta, no he estado nunca, me gustaría, ¿eh? Es precioso. Lo sé. Es a la altura de España. Sí, ¿no? Tú sí, Cristian. No, no he estado tampoco. ¿Ah, tampoco? No. Pues mira, Pues van a tener, tenemos un motivo. Vais a tener y a propósito, para cerrar esto, dicen que el pastel Joffre, si lo suena, ese tubo de chocolate con relleno, está hecho al honor del general Joffre, francés, por un pastelero rumano hace años, y hay una casa captcha que se hizo famosa a lo largo desde el 19 y en el 20, todo el mundo venía y está conocida. Ahora está en decadencia desde hace décadas, ya no funciona como antes, pero hemos tenido nuestros momentos buenos, salvo esta situación. Ya no mezclamos, es otra cosa. Quiero que la gente los lectores de Rumanía busquen este libro porque, repito, sin esperarme, me encantó y mucho más. Me encantó la mezcla y me dejó aquel arcoíris en el paladar y en la bóveda del cerebro y del alma, que ya no digo cómo
Pues enhorabuena. esa era la idea y nos complace muchísimo, por lo menos a mí me satisface mucho saberlo, me alegro que Te hayas agradecemos podido mucho esta. viajar. Y yo a Sí. vosotros y hasta pronto. Y Muchísimas igual gracias. una feria de libro por aquí o encontraremos una fórmula. Hasta pronto Muy bien. y Ha adiós. sido un auténtico Merci. placer conocerte y hablar contigo. Muchas Exacto. gracias. Bien, Muchísimas gracias. hasta Un luego. abrazo.